Marte, el mundo forja en el corazón de la tecnología humana, había jurado lealtad al emperador temprano, pero no todo era armonioso en el culto Mechanicus. Durante décadas, la tensión fermentó bajo las arenas rojas. Los tecnoadeptos del Mechanicum reverenciaban al dios máquina y aceptaban al emperador como su encarnación viviente, el Omnisaya. Pero algunos cuestionaban esta alineación divina. Susurros se extendieron de que el emperador era un falso profeta que había venido a Marte meramente para robar sus secretos y subyugar al sacerdocio marciano. Este descontento se enquistó silenciosamente, incluso mientras Marte producía fielmente armas para los ejércitos del Imperio. Cuando el señor de la guerra Horus comenzó su gran rebelión, la herejía de Horus vio el descontento en Marte como una oportunidad. Horus era astuto. Conocía el valor del apoyo del Mechanicum. A través de enviados y comunicaciones ocultas, prometió a los tecnoadeptos marcianos tentadoras recompensas por su lealtad. Imagina las tentaciones prohibidas colocadas ante ellos. Bases de datos enteras de conocimiento perdido. Muestras de construcciones de plantilla estándar avanzadas. Los STCs, los santos griales de la tecnología supuestamente recuperados de mundos distantes. Horus incluso prometió desbloquear las bóvedas selladas del propio Marte, donde el Mechanicum había encerrado invenciones peligrosas consideradas demasiado corruptas o demasiado avanzadas. Para una facción de tecnoadeptos ambiciosos, estas promesas eran irresistibles. En sus mentes lógicas de adultos, el señor de la guerra ofrecía algo que el emperador nunca daría: libertad intelectual completa. Al mismo tiempo, los agentes de Horus sembraron miedo. Difundieron mentiras, o quizás verdades retorcidas por perspectiva, de que el emperador planeaba despojar a Marte de su poder una vez ganada la cruzada, plegar completamente al Mechanicum bajo dominio imperial y suprimir su autonomía. Combinado con la disputa teológica sobre si el emperador verdaderamente era el Omnisía o un fraude, estos factores dividieron al culto Mechanicus desde dentro. El fabricador general de Marte, Kelbor Hall, se convirtió en la figura principal de la revuelta. Una vez aliado del emperador, Kelbor Hall secretamente juró lealtad a Horus. Él y sus adeptos afines se llamaron a sí mismos el nuevo Mechanicum, o Mechanicum verdadero, afirmando que seguían el camino genuino del conocimiento sin cadenas. Cuando la herejía estalló, el propio Marte explotó en guerra civil, un evento conocido como el Cisma de Marte. Por primera vez en milenios, Tecnoadepto luchaba contra Tecnoadepto, y las forjas del planeta rojo corrían no con aceite sagrado de máquinas, sino con sangre. Era una guerra como ninguna otra. Armas prohibidas que nunca habían visto la luz del día fueron súbitamente desatadas en los túneles y manufacturas de Marte. Constructos de laboratorios sellados por buena razón fueron liberados. Bajo órdenes de Kelbor Hall, códigos de virus de datos encriptados, el temido código chatarra, se extendió a través de redes leales, corrompiendo espíritus de máquina y volviendo las defensas contra sus maestros. Imagina caballeros y autómatas de batalla volviéndose locos mientras una plaga de código chatarra roía su programación. En un incidente notorio, un colosal robot de guerra conocido como la máquina Casban, una verdadera arma IA pensante que los traidores habían construido en secreto, causó estragos a través de la fortaleza leal de Ciudad Magma. Este motor imponente, erizado de armamento y liberado de cualquier protocolo de restricción, era la encarnación de la herejía tecnológica. Caballeros leales de Marte lo confrontaron en batalla desesperada en medio de fuegos de reactor e infraestructura colapsando. Marte nunca había visto tal devastación causada por sus propias creaciones. A través de la galaxia, cismas similares estallaron dondequiera que contingentes del Mechanicum estuvieran estacionados junto a las fuerzas de Horus. Una secta de tecnoadeptos traidores apareció en la infame masacre del lugar de aterrizaje en Istvan Pinto, apoyando a las legiones traidoras. Estos herejes bloquearon comunicaciones leales con código chatarra y desplegaron armamento bizarro que sorprendió incluso a marines espaciales veteranos. Durante el sitio de Terra en la Tierra, ingenieros del Mechanicum traidor sabotearon defensas imperiales y manipularon las mismas fortificaciones orbitales destinadas a proteger el mundo trono.
La traición del Dark Mechanicum casi le dio a Horus la ventaja que necesitaba. Pero como la historia registra, Horus fue finalmente derrotado. El sitio de Terra terminó en la victoria pírrica del emperador. En las secuelas, conocidas como la Gran Purga, los leales purgaron a los traidores por toda la galaxia. En Marte, los tecnoadeptos leales, aunque cicatrizados y disminuidos, se reagruparon bajo un nuevo fabricador general y expulsaron a los herejes en una purga brutal. Kel Borjal y sus seguidores sobrevivientes no esperaron a ser ejecutados. Agarraron las reliquias tecnológicas prohibidas que pudieron y huyeron de Marte, mientras caía de vuelta bajo control imperial. Perseguidos por leales vengativos, los tecnoadeptos traidores se dispersaron. Algunos siguieron a las legiones traidoras en retirada hacia el Ojo del Terror, esa infernal tormenta disforme permanente donde los marines espaciales del caos construirían sus nuevas fortalezas. Otros se escondieron en sistemas estelares remotos en los confines del espacio conocido, más allá del alcance del emperador. A través de los siglos, más tecnoadeptos desilusionados o hambrientos de poder del imperio silenciosamente se escabulleron para unirse a estos proscritos. Así, el Dark Mechanicus no nació en un solo momento. Creció lenta pero seguramente como un espejo oscuro del Adeptus Mechanicus. Mientras Marte se reconstruía y se convertía en el corazón del nuevo Adeptus Mechanicus, siempre fiel al imperio, el Dark Mechanicus formó un imperio sombrío y disperso propio. Para el imperio, estos renegados se convirtieron en material de pesadillas y cuentos de advertencia. Estaban entre los primeros en ser marcados como herejes por las autoridades imperiales, tecnoadeptos cuyas obras eran tan abominables que solo la muerte o algo peor les esperaba si eran capturados. El leal culto Mechanicus revisó sus doctrinas tras la herejía. Nunca más podía permitirse tal cisma. Los tecnoadeptos reforzaron dogmas estrictos y Marte efectivamente condenó el nombre de Kel Borjal y todos los que lo siguieron. Intentaron borrar al Dark Mechanicus de la historia y la memoria, pero borrar registros no borraba la realidad. Los tecnoadeptos herejes vivieron en el exilio, alimentando un odio por Marte y el imperio que solo creció con el tiempo. Habían perdido la guerra, pero en su opinión habían encontrado una verdad más preciosa que la victoria. La comprensión de que el conocimiento no tiene amo y que el dios máquina, en cualquier forma que ahora lo adoraran, favorece a aquellos lo suficientemente audaces para tomar riesgos. De los fuegos de la guerra civil de Marte emergió el Dark Mechanicus. Derrotados, sí, pero inquebrantables en espíritu. Habían desechado los viejos votos y restricciones. Ahora en las sombras y la disformidad, perseguirían ciencias que el emperador y sus lacayos nunca podrían tolerar. En la quietud cósmica tras la herejía, 1.000.000 de fuegos de forja se reencendieron secretamente en lugares oscuros. La larga guerra apenas comenzaba para los tecnoadeptos del caos, y tenían un universo de conocimiento prohibido por redescubrir. En los milenios tras su exilio, el Dark Mechanicus construyó una nueva existencia lejos del dominio imperial, donde el Adeptus Mechanicus se centralizaba alrededor de Marte y mundos forja leales vinculados por doctrina común. El Dark Mechanicus se convirtió en una amalgama suelta de feudos oscuros. Aunque dispersos, compartían un rasgo vital, un rechazo completo de los viejos límites sobre el conocimiento. Ningún experimento está fuera de límites, ninguna invención demasiado blasfema. Este mantra los une si algo lo hace. Liberados de cualquier supervisión, los tecnoadeptos herejes continuaron evolucionando. Muchos abandonaron completamente los dogmas restrictivos del culto Mechanicus. El Mechanicus leal puede cantar letanías para calmar espíritus de máquina y temer la ira del Omnisía por manipular demasiado. Sus primos renegados se burlan de tal cautela. A los ojos del Dark Mechanicus, el dios máquina quiere que empujen límites. A menudo declaran que los débiles de Marte niegan la mitad de la naturaleza del dios máquina, específicamente la mitad oscura, las posibilidades infinitas caóticas de la disformidad. El Dark Mechanicus abraza tanto materia como éter. Creen que la verdadera iluminación viene de fusionar ciencia y hechicería, máquina y demonio, intelecto e insanidad. Como un mago hereje lo expresó, los tontos en Marte se cortan a sí mismos de la mayor fuente de conocimiento.
el caos. Así nunca trascenderán sus limitaciones primitivas. No todos los tecnoadeptos del Dark Mechanicus piensan exactamente igual. Sin un solo dogma que los guíe, sus filosofías varían ampliamente. Por ejemplo, algunos aún reverencian al Omnissiah, pero ahora lo ven como un aspecto del caos, quizás un panteón de espíritus de máquina atados a los dioses oscuros. Para esos individuos, alabar al caos mediante progreso tecnológico es adoración al verdadero dios máquina. Otros, por contraste, renuncian a la fe por completo, descartando al dios máquina y al Omnissiah como mitos ingenuos. Tratan al universo como nada más que un conjunto de leyes, físicas y disformes por igual, para ser estudiadas y dobladas. Estos herejes persiguen conocimiento con lógica fría y amoral, irónicamente no muy diferente de cómo una máquina misma podría hacerlo. Muchos, por supuesto, adoran activamente al caos en una forma u otra. Hay magos devotos a Nurgle, por ejemplo, que crían revoltantes plagas tecnoorgánicas que fusionan óxido, podredumbre y enfermedad demoníaca. Algunos están jurados a Slaanesh. Sus talleres resuenan con gritos mientras empujan los límites del dolor, placer y sensación cibernética. Otros favorecen a Tzeentch, convirtiéndose en brujos tecnológicos que intercambian cordura por circuitería arcana y dispositivos de motor paradójico que desafían la razón. Unos pocos son señores de forja de Khorne que crean motores de destrucción tan brutalmente efectivos que el propio dios de la sangre sonreiría ante su trabajo. Diversas como son estas motivaciones, todas se alinean en un punto clave. Nada es verdaderamente prohibido. Tecnologías senos, ciencias proscritas, verdadera inteligencia artificial, experimentos de vinculación de almas. El Dark Mechanicus los perseguirá todos si sirve a sus fines. La innovación, un concepto virtualmente herético para sus pares leales, es abrazada de todo corazón. De hecho, llamarlos meramente tecnoadeptos corruptos es subestimar su naturaleza. Son radicales y pioneros por derecho propio, aunque guiados por morales retorcidas e intenciones a menudo horríficas. Mientras el Dark Mechanicus se extendía, establecieron fortalezas en numerosos mundos, especialmente en regiones empapadas en energía disforme donde el agarre del imperio era débil. Estos mundos forja caídos son a menudo llamados forjas infernales. Una vez quizás mundos forja ordinarios, ahora transformados en paisajes industriales infernales bajo el dominio de magos oscuros. Dentro del ojo del terror, el reino del caos donde la disformidad sangra hacia la realidad, y otras zonas saturadas de disformidad, muchas de estas forjas infernales prosperan inmunes a la represalia imperial fácil. Otras forjas infernales existen en rincones escondidos de la galaxia, envueltas por distancia o por fenómenos anómalos como las estrellas halo o el Maelstrom, donde las patrullas imperiales rara vez transitan. ¿Cómo es la vida en una forja infernal? Imagina un mundo donde el horizonte no es más que siluetas dentadas de torres de factorios y chimeneas de hornos, vomitando humo tan tóxico que bloquea el sol. El suelo tiembla constantemente por la maquinaria pesada incesante. El aire es una bruma acre de químicos, ozono y ceniza. En tal mundo, cada cogitador, computadora, zumba con código corrupto, y cada línea de ensamblaje podría producir tanto motores de guerra demoníacos como herramientas mundanas. Los mortales, la población humana, son escasos en derechos y valor, existiendo primariamente como esclavos para alimentar las forjas. Clanes enteros de carroñeros y mutantes crecidos en cubas trabajan en minas y líneas de ensamblaje hasta que colapsan, sus vidas gastadas como cualquier otro recurso crudo para ser consumido. Muchos de estos desafortunados han sido deliberadamente alterados, inyectados con drogas de combate o equipados con miembros biónicos crudos para hacer los trabajadores más eficientes. Sus supervisores son brutos cibernéticos armados y servitores lobotomizados que imponen la voluntad del mago sin misericordia. En una forja infernal, el sufrimiento mismo es moneda. Los magos oscuros que gobiernan han descubierto que la angustia y el derramamiento de sangre pueden ser aprovechados, a veces literalmente, como combustible para dispositivos alimentados por la disformidad. Hay hornos en los cuales cautivos gritando son alimentados para empoderar máquinas atadas a demonios. Los aullidos de los moribundos son solo otro sonido en la sinfonía industrial. En fundiciones masivas, hierro y core se mezclan.
Las paredes están grabadas con runas profanas para atraer el favor de poderes oscuros. No es raro presenciar cosas que congelarían el alma de un hombre cuerdo. Cubas donde componentes orgánicos son derretidos a papilla para amalgamas biomecánicas, o bóvedas de datos laberínticas donde entidades disformes enjauladas susurran secretos binarios a los bancos de cogitadores. El mundo entero opera como una fábrica casa de carnicería, produciendo creaciones que harían llorar de repulsión a un tecnoadepto marciano leal. Cada forja infernal es efectivamente el dominio de uno o un cónclave de señores magos oscuros. Estos señores a menudo han gobernado durante siglos o más, sostenidos por cibernética, rejuvenecimiento oculto, o ambos. En muchos casos, son apenas reconocibles como humanos. Algunos tienen cuerpos casi enteramente mecánicos, una masa reptante de pistones, orugas de tanque y extremidades de armas, quizás con un cerebro orgánico encogido o torso marchito en el núcleo. Otros han abrazado mutaciones del caos, volviéndose hinchados y monstruosos, incrustados con tentáculos, visajes con cuernos y otros atributos demoníacos. Una figura infame, por ejemplo, apodada el Baneblade viviente, literalmente injertó su torso superior en el casco de un tanque superpesado Baneblade, fusionando permanentemente hombre y máquina en un solo motor asesino. Otro, conocido como el Señor del Horno, reemplazó tanto de su carne con metal fundido y corazones de horno forjados por demonios que debe bañarse en el calor de un volcán activo para sostenerse a sí mismo. Tales transformaciones grotescas son insignias de honor en el Dark Mechanicus, prueba física de su desafío a los límites naturales. A diferencia del Adeptus Mechanicus, que está unificado, al menos nominalmente, bajo el fabricador general de Marte y vinculado por un credo estricto, el Dark Mechanicus no tiene un solo líder o mundo capital. Kelbor Hall, su supuesto fundador, se desvaneció en la oscuridad, quizás asesinado por rivales hace mucho, o quizás entombado en algún motor demoníaco de su propia creación, pero ciertamente ya no comanda a nadie. En su ausencia, el Dark Mechanicus se astilló en incontables facciones. Cada forja infernal o clan hereje errante es esencialmente soberano. Las alianzas se forman cuando es conveniente, digamos 3 mundos forja, juntando recursos para construir un motor demoníaco particularmente colosal. Pero tales pactos son a menudo temporales y repletos de traición. Con igual frecuencia, forjas infernales rivales sabotean o directamente atacan a otras para robar datos o componentes valiosos. Algunos en el Imperio erróneamente piensan en el Dark Mechanicus como un solo culto unificado, lo cual sería una amenaza casi inimaginable. La verdad es más insidiosa. Son caóticos en más de un sentido de la palabra. Una banda de guerra del Dark Mechanicus puede diferir grandemente de la siguiente. Por ejemplo, los herejes de Samek, una forja infernal escondida en el alcance Jericho, se comportan como un sacerdocio organizado de guerra, negociando armas a legiones de marines espaciales del caos a cambio de muestras genéticas y artefactos arcanos. Mientras tanto, en Sanacicuendo, un mundo forja demoníaco profundo en el ojo del terror, el magos gobernante está contento de permanecer distante, comerciando máquinas de guerra horríficas a cualquier señor de la guerra del caos que cumpla su precio en esclavos, pero por lo demás persiguiendo su obsesión privada con crear un titán guiado por IA. Sin controles externos, la personalidad y locura de cada maestro de forja moldea su reino completamente. Esta estructura fragmentada es un arma de doble filo. Por un lado, significa que ningún solo golpe puede decapitar al Dark Mechanicus. No hay Marte cuya caída colapsaría toda la empresa. Por otro lado, hasta ahora les ha impedido presentar un frente unido capaz de barrer completamente al Adeptus Mechanicus. Las rencillas de los señores de la guerra del caos se extienden a sus tecnoadeptos también. A menudo se dice que si el Dark Mechanicus pudiera dejar de feudalizar y juntar su conocimiento, podrían haber inaugurado hace mucho una nueva edad oscura de tecnología para ahogar al imperio en pesadillas. Pero como muchos que caen al caos, la ambición y paranoia los mantienen divididos, y así permanecen en las sombras. Una amenaza invisible que estalla en guerras aisladas en lugar de una fuerza coordinada a escala galáctica. Sin embargo, incluso divididos, están lejos de ser inofensivos, como el imperio ha aprendido a su costo cada vez que estos herejes atacan.
Quizás el aspecto más aterrador del Dark Mechanicus es su ingenio en talleres. Al desechar restricciones éticas y religiosas, han logrado hazañas tecnológicas con las que el Adeptus Mechanicus solo podría soñar o tener pesadillas. A lo largo de 10.000 años, estos herejes han creado dispositivos y armas que desafían razón y santidad por igual. Los más destacados entre sus creaciones son los temidos motores demoníacos, fusiones monstruosas de esencias demoníacas y maquinaria, donde el Imperio podría tener un tanque con un espíritu de máquina, un término elegante para la inteligencia limitada integrada de un vehículo. El Dark Mechanicus podría construir un tanque que literalmente tenga un demonio enjaulado como alma. El resultado: un motor de guerra que puede pensar, desear y odiar, independiente de cualquier tripulación. El infame profanador es un ejemplo principal, diseñado en las secuelas de la herejía, como regalo a los marines traidores. Un profanador es una bestia de artillería reptante de 6 patas que aúlla como una criatura viviente. Su conciencia central es efectivamente un demonio atado de Khorne, el dios de la sangre, que ansía destrucción. Dejado a sus propios medios, un profanador cargará hacia la presa con garras retumbando y cañón de batalla tronando, deleitándose en matanza. Sin embargo, también es lo suficientemente astuto para usar cobertura o coordinar con aliados de manera depredadora. Guardias que han enfrentado uno lo describen menos como luchar contra un vehículo y más como sobrevivir un encuentro con un gigantesco escorpión de metal rabioso. Y hay muchos tales motores demoníacos. El escorpión de bronce, un caminante aún más grande con forma de escorpión, erizado de cañones, se mueve con velocidad aterradora. Su caparazón metálico grabado con símbolos del caos que brillan del fuego del demonio atado dentro. El trituralmas es un horror de metal y carne demoníaca fusionados. Se origina de la forja de almas en la disformidad misma donde demonios negocian por nuevas formas físicas y son fusionados en estos constructos infernales. Esencialmente, un motor de asedio caminante con el torso de un demonio emergiendo de un chasis de piernas de hierro, un trituralmas avanza pesadamente por campos de batalla, vomitando fuego disforme de su boca y aplastando tanques bajo garras enormes. Aunque los trituralmas nacen en el Immaterium, la disformidad, el Dark Mechanicus no tiene escrúpulos sobre invocarlos y atarlos para uso en espacio real. Ver uno en acción es presenciar a un demonio jugando a ser un tanque, una vista verdaderamente escalofriante. El Dark Mechanicus no se detiene en vehículos y caminantes. Han jugado con tecnovirus que transforman seres vivos en amalgamas armadas de carne y acero. El horrífico virus obliterador es una tal blasfemia atribuida a ellos. Este contagio insidioso, probablemente diseñado de una fusión de hechicería disforme e ingeniería biológica demente, infecta a marines espaciales del caos y gradualmente los muta en arsenales caminantes. La carne y armadura de ceramita de un guerrero infectado se funden y reforman, armas y espadas brotando de sus extremidades en una parodia grotesca de evolución. Huesos se reconstituyen en cañones de armas, músculos se fusionan con cables de poder y mecanismos de disparo. En batalla, un obliterador puede literalmente transformar nuevas armas de su carne de metal vivo. Un momento, su brazo podría portar un lanzallamas retorcido, al siguiente se reforma en un cañón rotativo masivo o un conjunto de garras brillantes. La criatura dentro es apenas reconocible como marine espacial ya, consumida por un hambre siempre creciente por más armamento. El virus obliterador es tan temido que el Ordo Sepulturum del Imperio, especialistas en peligros biológicos, tiene órdenes permanentes de destruir portadores a todo costo. Afortunadamente, solo afecta a aquellos que ya han abrazado corrupción tecnológica oscura, no va a infectar aleatoriamente al ciudadano promedio. El Dark Mechanicus ve este virus como un triunfo de evolución biomecánica, la unión perfecta de hombre, máquina y guerra, por grotesco que sea el resultado. Otra firma de su arsenal es el uso de armas esotéricas que deforman las reglas convencionales de guerra. No contentos con balas y rayos láser, ayudaron a desarrollar dispositivos que utilizan resonancia psíquica o energía sónica como armas. Los hijos del emperador, Legión Traidora, por ejemplo, emplean blasters sónicos y sirenas de perdición, armas que emiten armónicas infusionadas de disformidad para literalmente licuar los órganos de una víctima o sobrecargar su sistema nervioso con placer.
Dolor agonizante. Se cree ampliamente que sin científicos herejes para refinar los diseños, esas armas sónicas nunca habrían alcanzado su efectividad horrífica. Igualmente, el Dark Mechanicus se deleita en armamento basado en radiación más allá de lo que tecnoadeptos leales usarían. Motores de radiación que bañan zonas de batalla enteras en radiación mutagénica. Armas gravitatorias que colapsan búnkeres intensificando la gravedad. Todas estas y más han emergido de talleres del Dark Mechanicus. El arsenal del Mechanicus leal ciertamente tiene herramientas poderosas como pistolas de plasma y rayos derretidores, pero los herejes empujan aún más hacia lo extraño y prohibido. Han manipulado láseres aumentados demoníacamente, pistolas de relámpagos crepitando con energía disforme, y munición que lleva cargas útiles de código chatarra. Imagina un proyectil disparado a un tanque enemigo que no explota en el sentido tradicional, sino que en cambio libera un código parasítico que toma control del espíritu de máquina del vehículo y vuelve sus armas contra su propio bando. En manos del Dark Mechanicus, incluso la información misma se convierte en arma. Crucialmente, el Dark Mechanicus no tiene escrúpulos sobre resucitar inteligencia artificial y otras tecnologías antiguas que el resto de la humanidad ha obscurecido. El Mechanicum de antaño recordaba bien a los legendarios hombres de hierro, las máquinas humanoides sensibles que casi exterminaron a la humanidad en una era olvidada. Y así el culto Mechanicus ha prohibido durante mucho las inteligencias abominables. El Dark Mechanicus escupe sobre esta prohibición. Han intentado y ocasionalmente logrado crear verdaderos sirvientes IA. La máquina Casban en Marte fue solo el primer ejemplo dramático. Desde entonces, susurros abundan que ejércitos enteros de soldados robóticos autoconscientes han sido ensamblados en secreto. Algunos supuestamente están controlados por demonios atados para mantenerlos bajo control. Otros quizás guiados por cerebros humanos clonados, o algo igualmente perturbador. El riesgo de tales creaciones volviéndose contra sus maestros es alto, y de hecho, más de un puesto hereje ha sido obliterado en accidentes involucrando máquinas descontroladas. Sin embargo, los herejes están dispuestos a apostar, convencidos de que si pudieran revivir las glorias de la edad oscura de la tecnología, cuando máquinas autónomas construían maravillas y luchaban las guerras de la humanidad, tendrían poder imbatible. El Imperio teme profundamente esta posibilidad. Hay registros inquisitoriales apócrifos insinuando que en al menos una ocasión, un equipo del Dark Mechanicus descubrió un alijo escondido de antiguos robots de guerra y logró despertarlos. Ese incidente supuestamente terminó con un exterminatus completo, la destrucción absoluta de un planeta entero por las autoridades imperiales en pánico. Incluso un éxito parcial en este ámbito es tratado como un escenario potencial del día del juicio. Su pericia en guerra digital y basada en la disformidad es igualmente pesadillesca. Hemos mencionado el código chatarra, la plaga de máquina maligna que usan para infiltrarse y subvertir tecnología. El Dark Mechanicus ha refinado tales tecnovirus en algo parecido a demonios digitales, código tan entrelazado con sentencia disforme que desatarlo en un sistema enemigo es más como un exorcismo salido mal que un hackeo. Cuando estos virus se deslizan en una red de cogitadores, el efecto es de posesión demoníaca al nivel electrónico. Durante la batalla de Calth en la herejía de Horus, por ejemplo, los portadores de la palabra, ayudados por tecnohechiceros herejes, deslizaron código chatarra en las defensas de los ultramarines, causando que escudos planetarios cayeran y torretas automatizadas enloquecieran en el peor momento posible. En tiempos contemporáneos, tácticas similares son desplegadas. Antes de una ofensiva mayor del caos, las redes de comunicación o escudos de vacío de un mundo objetivo podrían fallar misteriosamente. Para cuando los imperiales se dan cuenta de que un demonio de código chatarra ha infestado sus sistemas, el enemigo ya está en las puertas. Los tecnoadeptos leales sí tienen contramedidas, rituales seguros, purgas de espíritus de máquina, etc. Pero es una carrera armamentística constante de código contra código. Luchar contra el Dark Mechanicus en el ciberespacio puede ser tan angustioso como enfrentarlos en persona. Cuando se trata de librar guerra abiertamente, el Dark Mechanicus puede desplegar ejércitos que reflejan y distorsionan los del Adeptus Mechanicus.
Un magos oscuro yendo a batalla traerá cohortes de guerreros nacidos de forja y artilugios infernales como su arsenal. En la cima están los propios tecnoadeptos herejes, a menudo acechando en la retaguardia o en el vientre acorazado de una máquina de guerra, dirigiendo la carnicería desde relativa seguridad. Podrían avanzar personalmente en un exoesqueleto tipo mecha de su propio diseño, con patas de araña y erizado de armas integradas. Rara vez encontrarás a un magos oscuro cargando heroicamente con una espada. Es más probable que esté rodeado de campos de energía crepitantes, moviendo piezas en el campo de batalla como un maestro de ajedrez. Con tentáculos mecadéndricos enchufados a puertos de datos, puede coordinar sus fuerzas con precisión inhumana. Y si es acorralado, tiene un conjunto de armas ocultas, unidades de lanzallamas incorporadas, zarcillos de agujas envenenadas, quizás incluso un dispositivo de escape por teletransporte. ¿Por qué luchar limpio cuando puedes luchar inteligentemente? Las tropas de primera línea bajo su mando son típicamente una horda bullente de prescindibles, esclavos mutantes y servitores corruptos. Autómatas cibernéticos hechos de partes humanas son empujados adelante como carne de cañón. Estos desdichados podrían estar equipados con explosivos o dotados con armas implantadas crudas. Impulsados por miedo o drogas de combate, cargarán líneas enemigas con abandono suicida. No hay nada sutil aquí. La intención es abrumar a los defensores con puro número y sembrar terror. Entremezclados con ellos hay manadas de Skitari oscuros, la contraparte retorcida de las disciplinadas legiones Skitari de Marte. Estos soldados son a menudo cultistas o soldados traidores que han sido aumentados mecánicamente e indoctrinados. Lucen extremidades reemplazadas por biónica tintineante, matrices sensoriales mejoradas injertadas en sus cráneos, y portan un surtido de armamento mortal. Su armadura es un mosaico de placas rescatadas y aumentaciones personalizadas, frecuentemente pintadas en negro hollín o rojo sangre, marcadas con la rueda dentada espinada del Dark Mechanicus. Aunque no están tan rígidamente entrenados como los Skitari imperiales, lo compensan con ferocidad y pura impredecibilidad. Algunos pueden entrar en frenesíes disparados por implantes neurales, convirtiéndose en máquinas de matar berserkers inmunes al dolor. Marchando junto a las tropas vivientes están los autómatas de batalla y robots. El Dark Mechanicus heredó muchos patrones de autómatas de combate antiguos del viejo Mechanicum. Soldados robot imponentes como los Castellax, Borax o robots clase cruzado, y han tenido 10 milenios para modificarlos o directamente poseerlos. Un robot bajo control hereje podría tener un demonio menor literal atado en su córtex, dándole una sentencia malévola mucho más allá de su programación original. Podrías ver un robot Castellax una vez leal ahora avanzando bajo un estandarte del caos. Su placa facial normalmente sin rasgos reelaborada en una calavera metálica burlona y su comportamiento impredecible y vicioso. Estos autómatas pueden absorber una cantidad increíble de fuego, especialmente si los herejes han ajustado su blindaje o armadura con aleaciones prohibidas. Algunos robots del Dark Mechanicus empuñan armas bizarras, por ejemplo, una hoja de motosierra gigante crepitando con energía infernal, o una pistola de relámpagos que lanza rayos disformes entre múltiples enemigos. A diferencia del Mechanicus leal, que trata cada robot de batalla como una reliquia venerada para ser recuperada y reparada, el Dark Mechanicus trata a los suyos como activos consumibles. Si un robot demoníaco se vuelve loco y se desvía del guión, que así sea. A veces hasta detonarán un reactor sobrecargado en un robot solo para eliminar enemigos cercanos en su agonía de muerte. Sobre el campo de batalla y en roles de apoyo, una amplia variedad de máquinas de guerra refuerzan las legiones herejes. El Dark Mechanicus usa versiones retorcidas de tanques, caminantes y aeronaves, muchos basados en diseños imperiales pero modificados, otros únicos de sus forjas oscuras. Los deslizadores antigravedad, por ejemplo, son una rareza en el Imperio. El secreto de la gravitación está mayormente perdido, excepto en pequeños ejemplos, pero algunos magos oscuros lo han redescubierto o reinventado. Así puedes encontrar naves de asalto flotantes o tanques suspendidos avanzando adelante de la fuerza principal, escupiendo multifusores y fuego demoníaco desde puertos de armas.
Más comunes son tanques imperiales rescatados como Lehman Ross, de batalla o transportes Chimera que han sido caosificados, cubiertos en púas, grabados con runas. Sus espíritus de máquina corrompidos para permitir sobrecarga mucho más peligrosa de motores y armas. También hay motores únicos como el rastreador venenoso, un motor demoníaco con forma de araña que se escabulle sobre patas con garras y dispara rayos ectoplasmáticos abrasadores mientras intenta destrozar presas con sus mandíbulas. Una especie de depredador tecnomántico desatado por el Dark Mechanicus en tiempos más recientes. Los cielos tampoco son seguros. El Dark Mechanicus y sus aliados despliegan aeronaves ominosas como Hellblades y Helltalons, cazas de ataque rápidos y bombarderos originalmente ideados por ingenieros de cultos del caos. Estas aeronaves gritan a través de los cielos con perfiles de tiburón, a menudo automatizadas o guiadas por cerebros de servitores enloquecidos cableados en la cabina. Llueven municiones funestas, bombas que explotan con llama disforme o misiles portando cargas útiles de virus. A diferencia del enfoque más reservado del Imperio hacia guerra aérea, los herejes no tienen problema usando voladores pilotados por espíritus de máquina corruptos que sin vacilación realizarán inmersiones suicidas si significa eliminar un objetivo. Y luego están los motores divinos, las legiones de titanes traidores y las casas de caballeros renegados. Durante la herejía de Horus, varias legiones de titanes, esas catedrales caminantes colosales de destrucción, echaron su suerte con Horus y el Dark Mechanicum. Hasta hoy, sus máquinas sobrevivientes con nombres como Legio Mortis, las cabezas de muerte, aún operan, mantenidas solo por los esfuerzos incansables de sacerdocios del Dark Mechanicus. Estos titanes del caos son aterradores de contemplar. Donde una vez fueron adornados con pergaminos honorables y aquilas imperiales, ahora están erizados de púas, y su chapado metálico a menudo está deformado, como si el titán mismo estuviera vivo y con dolor o ira. Muchos titanes del caos tienen literalmente caras demoníacas fusionadas en sus cascos, bramando gritos de guerra profanos mientras avanza pesadamente a batalla. Los tecnoadeptos que les dan servicio lo hacen en trances ritualísticos, comulgando no con un espíritu de máquina santo, sino con la entidad disforme enfurecida que ahora habita el corazón del titán. En el campo de batalla, estos motores se elevan sobre todo, sus reactores de plasma a veces modificados, para correr más calientes que cualquier límite de seguridad. Los magos oscuros no son grandes en seguridad primero. Sus armas, cañones masivos, láseres y bastidores de misiles han sido mejoradas con mejoras demoníacas. Por ejemplo, los proyectiles de megavolter de un titán podrían estar inscritos con runas que causan que cada impacto desate fuego infernal a borbotones, o sus blasters láser podrían tener propulsores disformes fragmentarios adjuntos que momentáneamente parpadean el rayo fuera del espacio real, sorteando escudos de vacío. Sin el Dark Mechanicus, estos behemoths antiguos eventualmente caerían en mal estado, incluso con su vitalidad poseída por demonios. En cambio, avanzan, azotes de ejércitos enteros. Similarmente, los caballeros del caos, los primos más pequeños de una persona de los titanes, se mantienen vivos por ministraciones heréticas. Casas de caballeros enteras se volvieron traidoras en la herejía y años posteriores, y sus trajes de caballero han sido desde entonces reequipados por forjas infernales. Estas máquinas de guerra, de aproximadamente 30 pies de altura, a menudo luciendo como guerreros acorazados gigantes, podrían verse portando los colores de su casa oscura, junto con nuevos adornos truculentos. Estantes de trofeos de calaveras, montajes de armas adicionales injertados por tecnoadeptos a quienes no les importa si el espíritu de la máquina objeta, incluso demonios encadenados que literalmente corren a través de los circuitos del caballero, para empoderarlo al costo de gradualmente consumir la cordura del piloto. Sin duda el Dark Mechanicus asegura que estos caballeros tengan un suministro interminable de munición, piezas de repuesto y mejoras profanas. En batalla, los caballeros del caos son frecuentemente desplegados como vanguardias. Un caballero alborotando adelante de la infantería, cinturones de escudo crepitando con energía infernal, cañones Gatling girando y segando vidas por docenas. Todo el tiempo,
Un magos oscuro encapuchado o sus secuaces siguen en su estela, quizás ajustando remotamente su rendimiento o preparando rituales en caso de que el caballero sea lisiado. Podrían intentar invocar una entidad disforme para poseer el chasis en lugar de dejarlo ser destruido, convirtiendo un caballero roto en un demonio enloquecido y desatado para un último acto de carnicería. Vale la pena notar que el Dark Mechanicus rara vez lucha solo como un ejército puro aislado. A menudo son la fuerza tras bastidores apoyando la máquina de guerra más amplia del caos. Suministran a los marines espaciales del caos y regimientos alineados con el caos de los perdidos y condenados, humanos traidores, con armamento, vehículos y experiencia técnica. A cambio, ganan protección, recursos y sujetos de prueba. Por ejemplo, una banda de guerra de guerreros de hierro. Los guerreros de hierro son una legión de marines espaciales del caos obsesionada con guerra de asedio y que tiene afinidad natural con tecnología. Podría formar una alianza simbiótica con un contingente del Dark Mechanicus. Los guerreros de hierro traerán armas pesadas y destreza táctica, y el Dark Mechanicus abrirá las puertas de la fortaleza con dispositivos de asalto arcanos y proporcionará proyectiles de artillería profanos para tumbar muros. Similarmente, los portadores de la palabra, marines del caos que son cultistas fanáticos, a menudo colaboran con herejes para combinar ritual y máquina. Invocar demonios en máquinas requiere tanto hechicería como conocimiento tecnológico. Incluso legiones que no están cerca del Mechanicus en temperamento, como los devoradores de mundos, que mayormente solo quieren cargar y matar, aceptan gustosamente los motores demoníacos y hachas de motosierra que el Dark Mechanicus forja para ellos. En muchos conflictos mayores del milenio 41, la mano invisible del Dark Mechanicus ha estado presente. Son los armeros y facilitadores de la larga guerra de las legiones traidoras. Sin ellos, los ejércitos del caos eventualmente se detendrían. Los Volters se quedarían sin munición, los tanques quedarían inmovilizados por falta de piezas, las naves de guerra flotarían sin poder. Reconociendo esto, comandantes imperiales han ocasionalmente intentado apuntar a los elementos del Dark Mechanicus apoyando un levantamiento del caos. La lógica es simple. Si cortas la fuente de armas del enemigo, puedes detener la ofensiva. En práctica, sin embargo, encontrar y neutralizar a los herejes es extremadamente difícil. Sobresalen en esconderse tras capas de peones. En un mundo asediado, el Dark Mechanicus podría no revelarse excepto a través de los efectos de su trabajo. Una manufactura que inexplicablemente comienza a bombear munición para los rebeldes, o la red eléctrica de una ciudad que falla justo cuando los invasores atacan. Para cuando los imperiales sospechan involucramiento de herejía tecnológica, los herejes se han movido, o se han atrincherado tan profundo, que extraerlos es una campaña completa en sí misma. Cuando se enfrenta al Dark Mechanicus directamente, uno no está solo luchando contra mortales, ni solo contra máquinas, ni siquiera solo contra demonios, sino contra una fusión profana de los tres. La victoria a menudo requiere medidas extremas. El Adeptus Mechanicus ha, en sus momentos más pragmáticos, desempolvado alguna contratecnología prohibida propia para batallar a sus contrapartes sombrías. Por ejemplo, desatar antiguos contravirus de código chatarra, o desplegar espíritus de máquina domesticados que han sido bendecidos en el Basilicum Mechanicus. La Inquisición del Ordo Malleus, cazadores de demonios, y Ordo Hereticus, cazadores de brujas, mantienen expedientes extensos sobre figuras conocidas del Dark Mechanicus, y no pocos han despachado asesinos élite para eliminar silenciosamente a un magos oscuro particularmente brillante antes de que su invención pueda inclinar el balance de una guerra. A veces estas misiones tienen éxito. Otras veces, los asesinos desaparecen solo para resurgir como grotescos servitores cyborg en los pasillos de una forja infernal, su fracaso convertido en el siguiente experimento. Es una guerra silenciosa e interminable tras las escenas de los campos de batalla más grandes. Un lado esforzándose por desatar horrores indecibles y el otro corriendo para detenerlos, o al menos mitigar el daño. En la era actual, el milenio 41 tardío adentrándose en los años incipientes del 42, el Dark Mechanicus permanece como una amenaza siempre presente, si a menudo invisible. La apertura de la Gran Grieta, una catástrofe disforme a escala galáctica que desgarró al Imperio por la mitad, solo los ha envalentonado. Extensiones enteras del Imperio fueron aisladas y arrojadas al caos por ese evento,
dando a los herejes oportunidades doradas para atacar audazmente. Han sido citados más frecuentemente conduciendo incursiones en instalaciones de investigación imperiales y bóvedas de tecnología prohibida. En un caso notable durante la Cruzada Negra 13, la invasión del caos que sacudió la galaxia y que vio caer Acadia y nacer la Gran Grieta, equipos de operativos del Dark Mechanicus y sus constructos de guerra invadieron múltiples mundos Forja, devastados cerca del ojo del terror. Su misión era singular: apoderarse de arqueotecnología antigua y fragmentos de STC en medio del caos. Golpearon objetivo tras objetivo, cada vez retirándose con naves llenas de datos y artefactos saqueados. El patrón no era pillaje aleatorio, sugería una lista de compras cuidadosamente calculada, como si estuvieran reuniendo componentes de un gran diseño. Sabios imperiales analizando estas incursiones han formado teorías funestas. Una hipótesis: el Dark Mechanicus está cerca de completar algún tipo de superarma, de las que no se han visto desde la edad oscura de la tecnología. Los objetos dispersos que robaron, un núcleo de inversión gravimétrica aquí, un motor de resonancia psíquica allá, un núcleo de datos TC completo en otro lugar, podrían, cuando se combinen, formar un dispositivo del día del juicio capaz de destrucción inimaginable. Quizás un colisionador de realidad que podría desgarrar grietas disformes permanentes en docenas de mundos a la vez, o un virus de máquina y demonio que podría corromper cada red que toque. Una posibilidad particularmente escalofriante es que apunten a resucitar a los hombres de hierro en masa, esencialmente, dando a luz un nuevo ejército de robots de guerra IA, pero bajo su control, o bajo el control del caos, lo cual no es mejor. Otra teoría postula que están construyendo un arma a escala estelar, algo que podría hacer que un sol se convierta en supernova o extinguir el valor de un sector de estrellas. La verdad permanece oscurecida. Al Dark Mechanicus le encantan sus secretos después de todo, pero lo que está claro es que sus actividades se han escalado. El Adeptus Mechanicus y la Inquisición intentan frenéticamente predecir y frustrar estos esquemas, sabiendo muy bien que si los herejes tienen éxito en cualquiera de estos proyectos de pesadilla, el costo en vidas podría ser astronómico. Incluso mientras las fuerzas del Imperio luchan batallas abiertas contra senos y legiones del caos, el Dark Mechanicus trabaja insidiosamente tras bastidores. En algunos frentes de batalla, nunca sabrías que estaban involucrados. Quizás una cruzada termina en fracaso porque todos los tanques misteriosamente se descompusieron en un momento crítico, o los láseres de defensa finales de un gobernador planetario fallaron cuando el enemigo atacó. Fue mantenimiento pobre, azar aleatorio, o un destello de metal en las sombras. Un agente hereje encapuchado insertando una maldición de código chatarra que pasó desapercibida hasta que fue demasiado tarde. Tal es la sutileza de su interferencia. Por el contrario, cuando sí ves las señales reveladoras del trabajo de una forja infernal al descubierto, es señal de que un conflicto es verdaderamente terrible. Si el horizonte de batalla brilla con las siluetas de ónice de profanadores y escorpiones de bronce marchando junto a regimientos traidores, o si escaneos detectan las lecturas de energía distintas de un reactor alimentado por disformidad en el campamento enemigo, sabes que el Dark Mechanicus ha tomado un interés personal. En esos momentos, comandantes a menudo llaman por ayuda de los niveles más altos, caballeros grises quizás o emisarios marcianos con escuadrones de eliminación especializados, porque una lucha contra el Dark Mechanicus en el campo es como luchar contra un ingeniero de tu propia destrucción. Apuntarán a tus tanques, tus líneas de suministro, incluso los paquetes de energía de las pistolas láser de tus tropas, convirtiendo tu propia dependencia en tecnología en una debilidad. El Adeptus Mechanicus más que nadie es dolorosamente consciente de esta amenaza. Tienen subdivisiones enteras, algunos susurran de un ordo reductor o un ordo machinum dentro de la Inquisición, dedicadas a monitorear y contrarrestar operaciones del Dark Mechanicus. La relación entre los tecnoadeptos leales y traidores es irónicamente simbiótica en esta guerra. Se entienden los métodos del otro de una manera que forasteros no pueden. Los leales a menudo tienen que pensar como los herejes para anticiparlos, una práctica que indudablemente camina al filo de la navaja de la herejía tecnológica misma. Es una ironía sombría. Para proteger al imperio de los pecados del conocimiento prohibido, el Adeptus Mechanicus debe ocasionalmente meter sus dedos, si solo los mecánicos, en conocimiento prohibido también.
El Dark Mechanicus ha durado 10.000 años manteniéndose un paso adelante de la extinción, siempre adaptándose, siempre experimentando y siempre sabiendo cuándo escabullirse y comprar su tiempo. Podrían no dominar titulares en los pergaminos de historia del Imperio tanto como una cruzada negra o una flota enjambre tiránida, pero siempre están ahí, acechando, la infestación reptante de herejía que socava desde dentro. Cada vez que el Adeptus Mechanicus hace un avance tecnológico o recupera un STC perdido, hay un miedo muy real de que el Dark Mechanicus esté observando, quizás incluso infiltrando el equipo, ansioso por robar el descubrimiento o corromperlo. Cada vez que el Imperio enfrenta una nueva tecnología alienígena, digamos maravillas Necron o Eldar, puedes apostar que algún hereje la está codiciando, tramando adquirirla y pervertirla para el caos. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, los miembros del Dark Mechanicus a menudo se retratan a sí mismos, al menos entre sus propios círculos, no como villanos, sino como los que verdaderamente mantienen la búsqueda del conocimiento. En su narrativa, es el Adeptus Mechanicus el que ha perdido su camino, atado por superstición y miedo a lo desconocido. Los herejes reclaman ser los verdaderos exploradores en las fronteras de la ciencia. Si decenas de miles de vidas humanas deben ser sacrificadas para alimentar un motor disforme experimental, que así sea. En su cálculo, los fines justifican los medios. Esta racionalización fría y despiadada es lo que los hace tan profundamente peligrosos. A diferencia de un berserker enloquecido de sangre que al menos tiene la excusa de la locura, un magos oscuro puede calmadamente justificar la atrocidad más atroz como un paso adelante para la comprensión. Es la mentalidad de un científico totalmente desconectado de ética o empatía, y en un universo tan letal como Warhammer 40K, esa podría ser la mentalidad más horrífica de todas. 10 milenios de odio e innovación han hecho del Dark Mechanicus expertos en supervivencia y en causar estragos cuando emergen de las sombras. Podrían no comandar las vastas legiones que algunos otros enemigos del Imperio tienen, pero su influencia se siente desproporcionadamente a través de las armas que suministran y el conocimiento terrible que propagan. Su existencia es un cuento de advertencia, una advertencia de lo que sucede cuando la búsqueda del conocimiento pierde toda restricción moral. El Dark Mechanicus está ahí fuera todavía, escondido en fábricas negras de óxido bajo cielos envenenados, acechando dentro de rangos aparentemente leales del Adeptus Mechanicus, esperando el momento correcto para atacar. Cada hereje cree que está al borde del siguiente gran avance, el descubrimiento que tumbará el reino del falso emperador y probará que el conocimiento nunca debe estar encadenado. Uno casi podría admirar su audacia y dedicación al descubrimiento, si no involucrara torturar la realidad e incontables inocentes en el proceso. Finalmente, el Dark Mechanicus se yergue como un recordatorio aterrador. Son la sombra de pesadilla del Adeptus Mechanicus, prueba de que la búsqueda de comprensión, divorciada de empatía y cordura, conduce directo a la condena. La galaxia no conocerá paz mientras estos inventores de mentes practiquen su oficio en la oscuridad. Tan seguro como el Imperio depende de sus máquinas para sobrevivir, el Dark Mechanicus estará tramando corromper esas máquinas, subvertir esa dependencia y convertir la mayor fortaleza de la humanidad en su debilidad definitiva. Así que la próxima vez que presencies una máquina hacer algo inexplicable, una línea de ensamblaje de fábrica que arranca cuando debería estar inactiva, o una torreta de defensa que gira por sí sola, escucha atentamente el estático en su zumbido de Vox. Podrías escuchar distante binario cacareando, el eco de un sabio del Dark Mechanicus, deleitándose en otra pequeña victoria. En las sombras de sus forjas infernales, siempre están observando, siempre manipulando. Si el día llega cuando su gran diseño se realice completamente, el imperio del hombre temblará ante los frutos monstruosos de la ciencia prohibida. En la oscuridad sombría del futuro lejano, cuando imaginas lo peor que la tecnología puede hacer, recuerda que el Dark Mechanicus está ocupado haciéndolo realidad.